Muy bien. Bueno, el día de hoy seguiremos con nuestro calendario de lectura. De hecho, conforme al calendario de lectura, hoy, precisamente hoy, nos toca leer el libro de, esos libros que en algunas Biblias no está, ¿sí? El libro de Abdías, ¿sí? El profeta Abdías. Digo porque en algunas Biblias no está porque muchos no lo encuentran, ¿no? Van de Génesis, Apocalipsis y no lo encuentran, ¿sí? Y como si no es el más pequeño del Antiguo Testamento, solamente tiene un solo capítulo, ¿sí? Vamos al libro de Abdías. Ustedes me dicen cuando estén ahí, ¿sí? Y solamente vamos a leer el primer versículo. Dice lo siguiente: esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom, ¿sí? Y quiero remarcar ciertos asuntos. ¿Quién escribió? ¿Abdías? Abdías, el profeta Abdías, ¿sí? ¿Y de qué va a hablar Abdías? Acerca de la tierra de ¿quién? Edom, ¿sí? Pregunta, ¿el profeta está escribiendo para el pueblo de Israel? No. ¿El profeta está hablando a la iglesia? No. Ahí muy claro que está diciendo Abdías acerca de la tierra de Edom, ¿sí? Y después dice, hemos oído un mensaje del Señor que un embajador fue enviado a las naciones para decir, prepárense todos, convóquense a nuestros ejércitos y ataquemos ¿a quién? A Edom. Cuando dice ataquemos ¿a quién? A Edom. ¿A Israel? No. A Edom. ¿A la iglesia? No. A Edom. Entonces, Abdías, el profeta Abdías, se dirigió exclusivamente ¿a quién? A Edom. ¿Sí? Así como, por ejemplo, Jonás. Otro caso. Jonás fue como profeta ¿hacia quién? A Nínive. ¿Hacia Israel? No, hacia Nínive. El mensaje que tenía Jonás para Nínive era para Nínive y Nínive se arrepintió y Nínive tuvo un resultado. ¿Ahí tuvo algo que ver Israel? No. ¿Tuvo algo que ver la iglesia? No. Solamente Nínive. Y en este caso, ¿a quién nos estamos refiriendo? Abdías directamente a Edom. Si vamos bien, ya vamos desmenuzando algunas cosas. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bien. Pero de ahí surge una pregunta. ¿Quién es Edom? ¿Sí? ¿Quién es Edom? ¿Perdón? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Bueno, pues para empezar vamos a Génesis capítulo 25. Ahora sí, hoy vamos a ver varios pasajes y vamos a ver parte de la historia de lo que es Edom, ¿sí? Y qué tiene que ver con el pueblo de la Biblia. Génesis capítulo 25, versículos 29 y 30. ¿Ya estamos ahí? Génesis capítulo 25, versículos 29 y 30. Dice lo siguiente. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre. ¿Qué nombre? Edom. ¿Sí? Que significa rojo. Entonces, ya más o menos Abdías, ya tenemos a Abdías. Entonces, ¿a quién se estará refiriendo Abdías cuando se refiere a Edom? Ahí, hasta ahorita estamos viendo que Esaú recibe el nombre de Edom. Muy bien. De ahí nos saltamos a Génesis capítulo 36.
Vamos a ver historia. Génesis capítulo 36. Edom es el que cuando iban también pasando, no los dejaron pasar por donde estaban y se pelearon, ¿no? No se adelante. Sí, no se adelante. ¿Sí? Bien. Génesis capítulo 36, versículo 9. ¿Qué dice? ¿Ya están ahí? Dice, este es el relato de los descendientes de Esaú, los edomitas, ¿sí? Que habitaron en la zona montañosa de Seir. Entonces, ya estamos identificando, ¿sí? ¿De dónde provienen los de Edom? Edom, ¿a quién se refiere? A Esaú. Edom, de donde vienen todos sus descendientes, los cuales son llamados los edomitas. Ya estamos cayendo en eso. Muy bien. De ahí nos saltamos al versículo 19. Dice lo siguiente: estos son los clanes que descendieron de Saúl, también conocido como Edom, cada uno identificado por el nombre del jefe de su clan. Entonces, creo que hasta ahorita con estos pocos pasajes hemos identificado que Edom se refiere a la descendencia directa de Esaú. Recordemos quién era Esaú, hermano de Jacob, hijos de quién? Isaac, ¿sí? Estos gemelos, vimos el relato de cuando le pidió plato de lentejas y todo, y Jacob bien astuto, ¿verdad? Dice, pero te lo doy por tu primogenitura. ¿Y qué hizo Esaú? Quédate con mi primogenitura. ¿Le convino o no le convino? No le convino. Entonces la primogenitura la tuvo ahora Jacob y es de donde viene el pueblo de Israel. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, seguimos con la historia. En el mismo capítulo 36, versículo 31, dice lo siguiente: estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom. Y después dice, antes de que los israelitas tuvieran rey. Interesante. Los edomitas tuvieron reyes antes que Jacob o antes que Israel. ¿Sí me explico? Israel, ¿por qué? Porque Israel a quién tenía como líder, ¿quién los guiaba? Dios. Pero tristemente el pueblo de Israel dijo, no, ya no queremos que nos gobierne Dios, queremos un rey como las demás naciones. ¿Sí? Y también parte de de como las demás naciones, pues vemos a un Edom, ¿sí? Y también aquí dice otra vez, y estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuviesen rey. Prácticamente Edom se hizo como las demás naciones. Nunca Dios guió, de cierta forma o hasta aquí, la vida de Edom o los edomitas. Si vamos bien. ¿Puede comentar algo? Es que esto también es porque Dios rechazó a Esaú desde un principio. Porque hay un versículo, no sé si no está aquí, pero en Reina Valera dice, porque a Jacob, no quiero decirlo mal, pero a Esaú sí, y Esaú lo rechazó. ajá. Sí, así lo dice. Pero no porque exactamente Dios haya querido, y esa es teología reformada. ¿Sí? Ese es uno de los textos claves para ellos. ¿Por qué? Porque toman así, como lo dice la Reina Valera, y dicen, ya ven, o sea, Dios con su infinita soberanía, Él decidió descartar a Esaú y escoger a Jacob. No, ahí nosotros vimos en el relato que quien rechazó su primogenitura, ¿quién fue? Esaú. Por su libre albedrío. Pero yo digo, sí, creo que es un verso que toman exactamente los reformistas, pero mi pregunta o mi duda no es por ellos. Ajá. Siempre que he leído la Biblia me he preguntado eso, porque incluso cuando su mamá está embarazada, Raquel o Rebeca, no es Raquel, no. Ajá. Ella misma dice, ¿no? Que se están peleando y que pues mejor se muere, porque entonces le dice que el menor va a ser el mayor. Ajá.
Dios lo está rechazando desde el vientre de su madre. Dios le está dando lugar a Jacob y por eso pasa todo lo que pasó. Y desde un principio no quiso a Esaú. No sé, eso siempre ha sido una duda. Sí. Eh, en ese sentido, a veces no entendemos, recordemos que Dios siempre está, Dios no está ni en el pasado, ni en el futuro, ni en el presente. O sea, Dios siempre está en el presente, ¿sí? Y muchas veces Dios, por ejemplo, hay otro texto que yo sé que usted lo conoce, que dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Sí me explico? Entonces, Dios ya sabe de quién va a tener, como lo que leímos en Romanos. Dios sabe, y desde antes, desde la fundación del mundo, sabía de quién iba a tener misericordia. Pero mi pregunta es, ¿Dios está estableciendo a estos sí voy a tener misericordia y con estos no? No. Él sabe quiénes van a aceptar a Jesucristo y quiénes no. Pero el hecho de que Él sepa, los que van a aceptar a Jesucristo, van a depositar su fe, los que van a confiar en Él por su libre voluntad, no significa que Dios haya determinado que ellos sí. ¿Sí me explico? Sí, sí, yo entiendo eso. Entonces, pero en el caso de Jacob y Esaú, lo rechazó. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Esaú lo iba a rechazar antes. ¿Sí me expliqué? Entonces, cuando Dios dice que lo rechazó, fue porque, o sea, es que realmente Dios no, en sí, Dios no rechaza a nadie. ¿Sí? Dios hubiese querido que Esaú, ¿sí?, fuese el primogénito y todo, pero Dios ya sabía desde antes cómo iba a ser Esaú. Sí. Entonces, él no lo escogió. Porque yo entiendo y con la salvación, claro está, yo no creo que Dios diga tú sí y tú no. Sin embargo, Dios conoce todo y Dios sabe quién sí y quién no. Ajá. No porque no se le haya compartido a los dos. Yo entiendo perfectamente eso. Mi duda es un poco con esto porque siempre me ha causado un poco de conflicto. Sí. Entonces, Dios no escogió a Jacob, porque yo así lo he entendido, ¿no? O sea, él escogió a Jacob antes que a Esaú, tanto que se lo dijo a su mamá. Antes, por eso es que esta mujer hace todo el plan, que tampoco estaba en sus manos, y ella quiere ayudar a Dios dándole lugar al más pequeño, ¿no? Ahora, ok, Esaú lo iba a dejar y él lo sabía. Pero Jacob tampoco era alguien que temiera a Dios, ¿no? Jacob era... En ese entonces, no. Jacob era mentiroso, era calculador. De hecho, ¿qué significa Jacob? Mentiroso, ajá. Prácticamente. Entonces, los dos, digamos, a lo mejor, y esa es mi visión, ¿verdad? Tal vez cuando yo voy leyendo la Biblia, tal vez entre los dos, pues el peor es Jacob, ¿no? Podría uno decir, porque él engaña a su hermano, él está siempre, no quiere hacer lo que tiene que hacer, y acepta lo que le dice su mamá y todo. Sin embargo, Dios lo sigue buscando. Que no se ve eso con Esaú, o sea, no se ve que Dios vaya tras él, como sí se ve con Jacob, porque incluso lo encuentra, incluso le dice, incluso le da una promesa, que a Esaú no se ve. Sí. Entonces ahí es que sí lo escogió o que sí hubiera querido que fuera Esaú, pero Esaú no iba a hacerlo. Eso me causa mucho conflicto. Sí. Sí, o sea, no, yo creo que no diferimos mucho, pero a lo que sí tenemos que entender es de que, otra vez repito, no porque sepa Dios lo que va a pasar, quiere decir que Él, como dice la gente, es que ya estaba escrito. No, eso no. ¿Que a Dios le hubiera gustado que fuese Esaú por ser el primogénito? Sí, pero Dios ya sabía que Esaú lo iba a abandonar. Pero también sabía el corazón de Jacob. Es cierto, en ese tiempo Jacob fue de cierta forma, ¿sí? Pero Dios no veía lo que en ese momento iba a hacer Jacob, sino más adelante. Por ejemplo, un Saulo de Tarso, ¿cómo era? Llegó a matar a cristianos. ¿Y Dios lo sabía? Sí. Sin en cambio, ¿qué fue lo que hizo? Sí, tristemente, es parte de la soberanía permisiva de Dios, si recuerdan que vimos ese tema.
pues tristemente Dios aún así deja que pasen ciertas cosas, pero al final, ¿qué ocurrió con Saulo de Tarso? Se entregó a Cristo, cambió y fue hasta el mejor de los apóstoles sobre los 11 que quedaron. ¿Sí me explico? Entonces, Dios se va más por eso. Podemos hablar del mismo David, como era, y aún así era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en el caso de Saúl y en el caso de Jacob, o sea, lo importante no era lo de ese momento, lo que nosotros vemos, ay, sí, vemos a un Jacob malo, vemos a un Esaú, pues también igual de querer ignorar las cosas de Dios, menospreciar a sus papás, buscarse a mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, pero Dios sabía lo que conocía el corazón de Jacob y sabía que Jacob era el ideal. ¿Sí me explico? Y cuando ya sabe, o sea, Dios sabía de quién iba a tener misericordia. Así como dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Dios ya sabía que con quien iba a trabajar era con Jacob, no con Esaú. Entonces, cuando ya se hacen ese tipo de cosas, pues ya, cuando ya es el momento, pues Dios simplemente dice, pues lo rechaza. Pero deja Dios o permite Dios que primero la gente lo rechace antes de rechazarlo. ¿Sí me explico? Porque si Dios rechaza a una persona antes de, ¿sí? O a un pueblo, pues entonces ya no es muy justo de Dios. ¿Sí me explico? Y si nosotros, por ejemplo, eh, si recuerdan un pasaje que les mostré igualmente en Génesis en el caso de Abraham, cuando sacó a los, a ver, permítame, otra vez lo voy a repetir. Permítame. En Génesis capítulo 15, versículo 16. ¿Te me dice cuándo esté ahí? Génesis 15, 16 dice, cuando hayan pasado 4 generaciones, es lo que Dios le dice a Abraham, ¿sí? Tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. ¿Sí? Entonces, ¿Dios ya sabía lo que iba a hacer con los amorreos en el futuro? Sí. ¿Sabía que los iba a destruir Dios? Sí. Pero no por eso estaba adelantando las cosas. Estaba dejando que ahora sí que la línea de tiempo normal que él sabía, que él sabe todas las cosas, transcurriera lo normal como debería de ser. ¿Sí? Entonces, en ese momento, aunque sabía cómo iban a atacar al pueblo de Israel, lo que iba a sufrir Israel por causa de los amorreos, aún así Dios siempre tuvo la paciencia y no fue injusto, inclusive ahí con los amorreos, y dejó que ellos acumularan sus pecados, ¿no? Por decirlo así, y ahora sí decir Dios, ahora sí, ahí te va mi disciplina. ¿Sí me explico? Y en el caso de Esaú es, es similar. ¿Sí? Sí quedó ahí más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, sí, bueno, sí. ¿Alguien más tiene esta duda o sí entendemos? ¿Sí? Bien. Bien, nos quedamos en Génesis 36, 31, ¿verdad? Entonces dice, estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. De ahí nos saltamos al versículo 43 y dice, Magdiel e Hiram, esos son los jefes de los clanes de Edom, registrados según los asentamientos en la tierra que ocuparon. Todos ellos descendieron de Esaú, del antepasado de los edomitas. Otra vez, volvemos a relacionar lo que es Edom, descendientes de Esaú.
¿Sí? Entonces prácticamente los edomitas eran parientes o no eran parientes de Israel. Sí. De los ismaelitas también venían de Abraham. Ya se fueron alejando, pero casi todos eran familia en toda esa área. ¿Sí? Bien, seguimos adelante. De ahí vamos a Éxodo capítulo 15. Seguimos viendo parte de la historia de Edom. En Éxodo capítulo 15, versículos del 13 al 16, ¿sí? Dice lo siguiente. Después de que el pueblo de Israel salió de Egipto y todo, entonaron este canto. En el versículo 1 dice, entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor, ¿sí? Y todo eso es parte del canto. Y en el versículo 13 dice lo siguiente, con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste, con tu poder los guías y a tu hogar sagrado. Lo oyen los pueblos y tiemblan. La angustia se apodera de los que viven en Filistea. 15. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab también. Todos los que viven en Canaán se desvanecerán. Y 16. Terror y espanto caen sobre ellos y el poder de tu brazo los deja sin vida como una piedra, hasta que tu pueblo haya pasado, oh Señor, hasta que haya pasado el pueblo que compraste. Todavía apenas iban saliendo, habían cruzado el mar, ¿sí? Habían vencido, Dios había vencido a los egipcios, ya estaban ellos cantando y ya estaban ellos predisponiéndose a agarrar camino hacia la tierra prometida. Ellos sabían por qué tierras iban a pasar. ¿Sí? Tanto que en el canto hablan acerca de los filisteos, hablan acerca de los de Edom, hablan acerca de los de Moab. Y dice, y hasta que tu pueblo haya pasado, oh Señor, hasta que haya pasado el pueblo que compraste. ¿Sí? Entonces, todas estas naciones, de cierta forma, ya iban a estar enteradas. Pues ahí viene Israel. ¿Sí? Ya de cierta forma ya venció a Egipto, pues ahora viene Israel hacia nosotros. Muy bien, y ahí resaltamos que menciona que los líderes de Edom están aterrados por por el pasar de Israel a su tierra. De ahí nos saltamos a Números capítulo 20. Ahora, bueno, antes de que leamos, tristemente después nosotros leemos que cuando ya tenían 2 años después de que salieron de la tierra de Egipto, ya estaban a la puerta, ya para entrar. ¿Sí? Fue cuando mandaron a los espías y todo, a los primeros, y que dijeron, no, no podemos, no podemos. No confiaron en Dios y por resultado, Dios los juzgó y durante 40 años estuvieron en el ejército. Entonces, en el desierto. Entonces, de Éxodo, del texto que acabamos de leer, Éxodo 15, a Números capítulo 20, ¿cuántos años pasaron? 40 años. Ya prácticamente ya habían pasado. Entonces, este es todo ese tiempo. Entonces vamos a Números capítulo 20. En Números capítulo 20, versículo 14, dice lo siguiente. Mientras Moisés estaba en Cades, envió embajadores al rey de Edom. ¿Quiénes son? Los descendientes de Saúl, con el siguiente mensaje. Esto es lo que dicen tus parientes los israelitas. Y de hecho es sus palabras, ¿no? Cómo comienza Moisés, le trata de llegar por el lado familiar, casi, casi así, primo, ¿no? Así ves, primo hermano, cosas así, ¿no? Brother, lo que sea, ¿no? Así de esa forma Moisés trató de convencer al rey de Edom. Bueno,
Esto es lo que dicen tus parientes los israelitas. Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto y allí vivimos un largo tiempo, etcétera, 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 etcétera. De ahí llegamos al versículo 18 y dice, sin embargo, el rey de Edom dijo, quédense fuera de mi territorio o saldré a su encuentro con mi ejército. Ese es el pasaje que hace rato mencionó. Ahora, es triste recordar porque de Éxodo capítulo 15, donde ellos ya estaban cantando, ya estaban celebrando, ya estaban diciendo, esas naciones están aterradas porque nosotros vamos a pasar, simplemente cuando ya se iban a enfrentar, ¿sí? A los gigantes, dijeron, no, nos da miedo. Y Dios dijo, pues, como los soldados, pues por media vuelta y al desierto se fueron. ¿Sí? Y 40 años después otra vez tratan de revivir y debieron haber pensado, no, pues ahora sí, ahora hay que recordar, ¿no? Casi como en el canto de que cantamos en Éxodo capítulo 15, y pues llegan con el rey de Edom, su pariente, y él les dice, quédense fuera de mi territorio o saldré a su encuentro con mi ejército. Versículo 20 dice, aún así, el rey de Edom respondió, quédense fuera, ustedes no pueden pasar por nuestra tierra. Dicho esto, movilizó su ejército y salió contra ellos con una fuerza imponente. Y versículo 21 dice, y como Edom no les permitió a los israelitas atravesar su país, se vieron obligados a regresar. Y nuevamente, el pueblo de Israel no pudo avanzar más. De ahí nos saltamos al versículo 23. Y allí, algo triste que ocurrió, dice, y allí en la frontera de la tierra de Edom, el Señor les dijo a Moisés y Aarón, ha llegado el momento en que Aarón se reúna con sus antepasados al morir. Él no entrará en la tierra que le dará al pueblo de Israel, porque ustedes dos se rebelaron contra mis instrucciones con respecto al agua de Meribá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces no pudieron pasar por Edom, y ahí en la frontera de Edom es donde Dios les dice, pues ya llegó el momento en que Aarón aquí se quede. ¿Sí? Ahí se quede y bueno, y ya lo suplió su hijo. Muy bien. De ahí nos saltamos a Deuteronomio capítulo 2. En Deuteronomio capítulo 2, del versículo 2 al 7, ya estamos ahí. Dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 2 en adelante, dice, finalmente el Señor me dijo, ya han estado vagando lo suficiente por esta zona montañosa, diríjanse al norte. También da las siguientes órdenes al pueblo. Atravesarán el territorio de sus parientes, los edomitas, los descendientes de Saúl, ¿sí? Que viven en el Seir. Los edomitas se sentirán amenazados, así que vayan con cuidado. No los molesten, porque yo les he dado como propiedad toda la zona montañosa que rodea el monte Seir. Y a ustedes no les daré ni un metro cuadrado de esa tierra. ¿Sí? Prácticamente les está diciendo, no los molesten. Versículo 6. Páguenles por todo el alimento que necesiten para comer y también por el agua para beber. 7. Pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto, y en estos 40 años el Señor su Dios los ha acompañado y no les ha faltado nada. Prácticamente le está diciendo, no molesten a los de Edom, porque también a los de Edom, por ser parientes, por ser descendientes de Abraham, también Dios les ha dado esa tierra.
¿Sí me expliqué? Y ¿qué es lo que también podemos ver? Que también, aunque en la Biblia el protagonista sea el pueblo de Israel, también no por eso Dios deja de obrar en las demás naciones. ¿Sí me explico? Eso también lo tenemos que entender. Dios también es soberano y también puede reinar en otras naciones. Bueno, de ahí fue Deuteronomio 2 al 7. Y bueno, al final de los 40 años en el desierto, Dios no deja que Israel ataque a Edom. Deuteronomio capítulo 23. En Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 y 4, ya estamos ahí, dice lo siguiente: no se admitirá, fíjense ahora, no se admitirá en la asamblea del Señor ningún amonita, ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. Estas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuáles son las reglas o qué es lo que estamos viendo aquí en Deuteronomio capítulo 23? Dios está dando ciertos mandatos en cuanto a la adoración o cuando sean parte. O sea, algo que tenemos que entender es de que a pesar de que el pueblo de Israel es el pueblo protagonista de Dios, eso no, ellos tenían la tarea también de hablar, ¿sí? O de dar a conocer a ese Dios vivo y verdadero, a ese Dios de ellos, ¿sí? El que Dios les dio la Biblia, el que Dios le dio. Por eso es de que aquí Dios de cierta forma está diciendo, en cuanto a las demás naciones, se pueden acercar, pero en el caso de los amonitas y los moabitas, dice, hasta que la 10ª generación. Si una generación, pongamos 100 años por generación, prácticamente desde ese momento o cuando ellos llegaran a la tierra prometida a establecerse y se comenzara la adoración, de ahí a 1000 años, ninguna de estas naciones iba a poder estar ahí. ¿Por qué? Porque en 1000 años posiblemente los amonitas y moabitas, cambien su forma de ver, cambien su forma de pensar y ya puedan ellos acercarse de cierta forma a la adoración a Dios. Ahora, ¿quiénes son los amonitas y los moabitas? ¿Son los otros hijos de Abraham? ¿Hijos de quién? ¿De Abraham? No, son los descendientes de Lot, ¿sí? Los hijos que tuvieron con su hija, con sus 2 hijas, ¿sí? De ahí vienen los amonitas y los moabitas. Bueno, de ahí nos saltamos al versículo 6, versículo 7 de capítulo 23, dice, jamás en tu vida, dice, fíjense bien, jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas, ¿sí? Porque también, de cierta forma, aunque eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham, eran sí familiares, pero muy lejanos. ¿Sí? De cierta forma, Dios también estaba en cierto momento un poco al cuidado, cuidó a Lot. ¿Lo sacó de dónde? De Sodoma y de Gomorra, ¿sí? Pero ya llegaron al punto, así como el pasaje que leímos, en el cual Dios dice, ya estos ya están a punto de que ya yo obre en contra de ellos. Y al mismo pueblo de Israel les dice, jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas. ¿Sí? Y versículo 7 dice, no detestes a los edomitas ni a los egipcios. ¿Por qué? Porque los edomitas son tus parientes y porque viviste como extranjero entre los egipcios. Podrá entrar en la asamblea del Señor la 3ª generación de los edomitas y de los egipcios. Ahí está la invitación de Dios para las demás naciones para que se acerquen a la adoración a Dios. ¿Sí? Tanto edomitas como los egipcios. Y de cierta forma Dios está mostrando cierto agradecimiento para con esas
¿sí? En el caso más de Egipto, porque ahí fue donde crecieron, se fortalecieron, entraron como 70, como una familia y salieron como una gran nación, ¿sí? Pero en el caso de Edom no fue por un favor, sino simplemente respetaba esa línea de sangre. Son tus parientes. No debe de haber conflicto. También ellos pueden acercarse. Entonces, regresando al tema que hablábamos, prácticamente vemos, no es tanto que Dios haya rechazado a Esaú, ¿sí? Esaú fue el que se quiso alejar de Dios. Aquí el mismo Dios está haciendo la invitación precisamente a los edomitas y a diferencia de los amonitas y de los moabitas, que 10 generaciones, así que la cuota para ellos solamente fue después de 3 generaciones, ya pueden ser parte de la adoración. ¿Sí me explico? Entonces, Dios, Dios es justo y esto es lo que siempre debemos de pensar. Dios es justo y no porque algo, porque yo también, yo también me sumo, no porque algo que yo no entienda, de las cosas que hace Dios, tengo que ver a Dios con que está mal. No, el que está mal soy yo porque no entiendo a lo mejor ese texto o no entiendo lo que está pasando en ese momento de la Biblia. Yo soy el que está mal. Y pues lógicamente tengo que estudiar, preguntar, leer más y todo para que yo pueda entender. Pero Dios jamás va a ser injusto, jamás va a ser nada. Porque inclusive cuando vemos aquí, jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas y de los moabitas. O sea, el mismo Dios que diga eso y uno diga, ¿y no que tenemos un Dios amoroso? ¿No tenemos un Dios que todo lo perdona? ¿No tenemos a un Dios, no? Pero también tenemos un Dios justo. Y aquí Dios está aplicando su justicia y son de las cosas que muchas veces no queremos ver o entender de parte de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Muy bien. Seguimos adelante. Y bueno, pues estaban invitados a la adoración y ser parte de la asamblea. Ahora vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 8. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 11 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice, el rey David dedicó todos estos regalos al Señor, así como lo hizo con la plata y el oro de las demás naciones que habían derrotado, de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek y de Hadad Ezer, hijo de Obán, rey de Seba. ¿Qué pasó aquí? Del pasaje que nosotros leímos de Deuteronomio, ¿cuál era la instrucción? Prácticamente no los toques, ni les agredas, ni nada. Pero ahora, ¿qué vemos? Cambió completamente la situación. ¿Y qué fue lo que hizo David? David inclusive atacó a Edom y obtuvo ciertas botín de guerra, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es de que nuevamente el pueblo de Edom empezó a cometer ciertas cosas en las cuales Dios dijo, basta. Y Dios utilizó a David para ponerles un alto. Versículo 13 dice, y a raíz de esto, David se volvió muy famoso después, muy famoso. Después de su regreso, aniquiló a 18,000, ¿qué? Edomitas, ¿sí? En el Valle de la Sal. Puso guarniciones militares por todo Edom, prácticamente los rodeó y los militarizó, por decir de cierta forma. Y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. ¿Sí? David atacó, mató a muchos edomitas y los sometió. Ahora el pueblo de Israel, o más bien, sí, el pueblo de Israel, todo, porque todavía no estaba dividido el reino, el pueblo de Israel sojuzgaba
a Edom. ¿Sí va a ver? ¿Qué eran quiénes? Sus parientes. ¿Dudas, preguntas, comentarios aquí? ¿No? Bien. De ahí vamos a primer libro de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Bueno, y también es esto que también tenemos que ver. Dios nunca cambia. Dios siempre es el mismo. El que cambia es el hombre. Y cuando el hombre cambia, ¿sí? O una nación cambia, entonces Dios obra de diferente forma. Pero Dios no cambia. Y Dios actúa de diferente forma conforme al momento, ya sea del hombre o de la nación que esté viviendo. Si es una nación que se está entregando a Dios o es una persona que está entregando a Dios, Dios sabe y se deja encontrar de esa persona, esa nación. Pero cuando una nación o una persona se alejan de Dios, atacan a su pueblo y todo, entonces Dios actúa de forma diferente. Pero Él es el mismo siempre en su juicio, en su amor, en su misericordia, en su justicia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, por eso podemos ver que más bien el que cambió fue Edom, pero Dios siempre trató pues sí, tratarlos bien, pero ellos fueron los que se fueron alejando de Dios. ¿Sí es claro? ¿Sí? Bien. De ahí en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 14, dice lo siguiente. Entonces el Señor levantó a Arad. Recuerdan que ya hasta predicamos sobre este texto, ¿sí? Entonces el Señor levantó a Adad, el que, el edomita, quien era miembro de la familia real de Edom, para que fuera adversario de Salomón. Y nuevamente comienza otra vez esta lucha entre Edom e Israel, ¿sí? Ya prácticamente ellos se estaban levantando, ¿sí? De ahí nos saltamos a segundo libro de Reyes, capítulo 3. En segundo libro de Reyes, capítulo 3, en el versículo 1 hay algo muy interesante. Ya empezamos a hablar acerca de después de Salomón, ya después de Roboam, después de Jeroboam, ya la tierra de Israel ya estaba dividida, Judá al sur e Israel al norte, ¿sí? Y acontece lo siguiente, Jorán, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel durante el año 18 del reinado de Josafat en Judá y reinó en Samaria 12 años. Jorán hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y su madre, etcétera, etcétera. Después en el versículo 4 dice que Mesa, rey de Moab, también de estos eternos enemigos de Israel, Mesa, el rey de Moab, se dedicaba a la cría de ovejas, acostumbraba pagar al rey de Israel, o sea, el reino del norte, un tributo anual de 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Pero después de la muerte de Acab, el rey Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y empezó otra vez esta revuelta. Después en el versículo 7 dice, ya en camino envió este mensaje a Josafat, rey de Judá, dice, y el rey de Moab se ha rebelado contra mí. Y después le dice, ¿saldrás conmigo a batalla contra él? Y Josafat, rey de Judá, le respondió, por supuesto, tú y yo somos como uno, mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Qué hipocresía, ¿verdad? Estando los dos reinos divididos, pues ahora resulta que, por ejemplo, es como un Roboam y Jeroboam. O sea, ellos se separaron completamente en conflicto y sus hijos ahora, o sus nietos, se querían unir y dicen, somos como uno, ¿no? Si tú tienes problemas con alguien, yo también me voy a juntar. Eso no es lo interesante. Después en el versículo 9 dice, y el rey de Edom, Josafat le respondió, pero en versículo
todavía 8, perdón. Entonces le preguntó, ¿qué camino tomaremos? Joram contestó, atacaremos desde el desierto de Edom, ¿sí? El rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos, ¿sí? Otra vez, ahora Edom fue amigo de Israel, rey del norte, y de Judá, reino del sur. Dice, y el rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos, y los 3 ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante 7 días, pero no había agua para los hombres ni los animales. Y bueno, y ahí vemos lo que es el relato en donde prácticamente en el versículo 10 dice, ¿qué haremos ahora? Clamó el rey de Israel. El Señor nos ha traído a los 3 aquí para que el rey de Moab nos derrote. ¿Sí? Dice, ¿acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Y sabemos que fueron y buscaron a Eliseo, ex sirviente de Elías, y en el versículo 12 dice, si el Señor habla por medio de él, dijo Josafat, así que el rey de Israel, el rey de Josafat, de Judá y el rey de Edom fueron a consultar a Eliseo. ¿Se dan cuenta la situación política que había ahí? Ahora Edom era compañero y los 2 reinos divididos ahora estaban unidos para luchar como un solo cuerpo. En el versículo 14 dice, y Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Y Eliseo no tenía en buena estima al rey del norte, sino respetaba más al rey de Judá. Y dice, ahora tráeme a alguien que sepa tocar el arpa y bueno, etcétera, etcétera. De ahí nos saltamos en el versículo 19 y dice, ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab, incluso las que están fortificadas, cortarán todos los árboles, etcétera, etcétera. Versículo 20, al día siguiente, como la hora que se ofrecía el sacrificio matutino, de repente apareció agua, fluía desde Edom, ¿sí? Y pronto hubo agua por todos lados. También ahí vemos a un Edom que era próspero también. Y de ahí nos saltamos al versículo 26. Cuando el rey de Moab vio que estaba perdiendo la batalla, salió con 700 de sus espadachines en un intento desesperado por penetrar en las filas enemigas que estaban cerca del rey de Edom. Dice, para cerca del rey de Edom, pero fracasaron. ¿Sí? Y nuevamente, bueno, ahí vemos que los 3 sí fueron a la lucha, ¿no? Entonces, Edom se une con Israel, él y con Judá en contra de Moab. De ahí nos saltamos a segundo libro de Reyes, capítulo 8. Seguimos viendo más historias sobre Edom. Capítulo 8, versículo 20, versículo del 20 al 22. Dice lo siguiente, y durante el reinado de Joram ya habían pasado otras situaciones, más situaciones entre Edom e Israel. Bueno, en el versículo 20, durante el reinado de Joram, los edomitas se rebelaron contra Judá y coronaron a su propio rey. Prácticamente Edom se independizó de Israel, ¿sí? Entonces Joram marchó con todos sus carros de guerra a atacar la ciudad de Zair. Los edomitas rodearon a Joram y los comandantes de sus carros de guerra, pero él los atacó de noche, al abrigo de la oscuridad. Versículo 22. Así que Edom ha sido independiente de Judá hasta el día de hoy. ¿Y qué estamos viendo? El día de independencia de Edom. ¿Independencia de quién? De Israel, o más bien de Judá, ¿sí? Y bueno, de ahí nos saltamos y bueno, y dice, después de este pasaje que nosotros vemos una infinidad de situaciones también, siguen habiendo guerras, batallas entre Edom, entre Judá, y llegamos a segundo libro de Reyes, capítulo 16.
Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 6. Y dice, en esos días, el rey de Edom recuperó la ciudad de Elat para Edom y expulsó a la gente de Judá y mandó a edomitas a habitar el lugar, y allí viven hasta el día de Edom. Entonces, prácticamente Edom y Judá o Israel siempre se la pasaron, peleé y peleé, peleé y peleé, y siempre fueron parientes, siempre han sido parientes, pero siempre estuvieron peleando. Ahora sí, vamos nuevamente al libro de Abdías. ¿Estamos bien o ya se cansaron? ¿No? Bien. Bien. Porque apenas fue la introducción. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde venían los edomitas? ¿Entonces qué? ¿De dónde venían los edomitas? No. Bueno, entonces regresamos a Abdías, y Abdías es un profeta que está predicando en contra de Edom después del exilio de Israel. Después de que el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, Abdías precisamente habla ahora en contra de Edom. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Para Judá, porque realmente Israel ya se lo habían llevado los asirios, ya solamente existía Judá, llegan los babilonios y empiezan la deportación. ¿Cuántas deportaciones hubieron? 3. ¿Sí? La primera, y esto lo vemos en la historia, surgió en el año 597 a.C., y es cuando el rey Nabucodonosor se lleva a los principales de Israel, y es ahí donde vemos que también Daniel es llevado a Babilonia. ¿Sí? La segunda deportación es nuevamente el rey Nabucodonosor en el año 587 a.C., destruye el templo y a toda Jerusalén. En el primero nada más se llevó a la gente, ¿sí? Y dejó lo peor, ¿sí? En la siguiente deportación entra, otra vez regresa y destruye el templo de Salomón, y destruye la ciudad de Jerusalén. Ahí los que quedaban en Judá, los que quedaban ahí, sufrieron mucho, sobre todo en esa segunda ataque de Nabucodonosor. Y en la tercera hubo otra deportación, ¿sí? Y mucho más el pueblo de Israel sufría, porque de los pocos que habían quedado, todavía Nabucodonosor se volvió a llevar un tanto de gente, pero fue mucho más agresivo. En la tercera es cuando Jeremías lo encierran y todo lo que... Sí. Sí, de hecho Jeremías fue uno de los que se quedó. O sea, no lo veían tan bueno para llevárselo, ¿no? Fue de lo peorcito, ¿sí? La deportación porque lo matan, ¿lo matan o algo así? No, más adelante, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que leemos en Abdías? ¿Por qué Abdías escribe en contra de Edom? No vamos a leer el capítulo completo, vamos a leer desde el versículo 10. De hecho, hoy toca leer Abdías todo completo, ya en su casa lo leen todo, van a leer hoy todo. Y dice, Abdías, versículo 10, dice lo siguiente: a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, ¿a qué parientes estamos refiriendo? A Judá. Ahí solamente estaba Judá, ¿sí? Entonces dice, cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza.
prácticamente le está reclamando Dios a Edom. Cuando tú viste que el rey Nabucodonosor vino y atacó a al pueblo tú de Israel, de Judá, tus parientes, prácticamente tú no hiciste nada, te mantuviste al margen. ¿Sí? Por eso decía hace rato, qué interesante. Hubo un tiempo en la historia de que hay juntos, ¿no? Y tu ejército será mi ejército, y así, ¿no? Casi Noemí y Ruth, ¿verdad? Entonces, así le hicieron. No, ellos se mantuvieron al margen y vieron cómo eran despojados de sus riquezas. Dice, y echaron suertes para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. Dios ahora le está reclamando a Edom precisamente por la actitud que tuvo cuando Nabucodonosor fue en contra de Israel. Versículo 12. ¿No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas? ¿No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia? ¿No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia? ¿No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad? ¿Qué estaba haciendo Edom cuando el pueblo de Israel estaba siendo saqueado y después de que se fueron los babilonios y se quedó despoblado? ¿Qué fue lo que hizo Edom? Pues arremetió contra el pueblo de Judá y también les quitó sus posesiones, también les quitó lo poco que tenían. ¿Sí? Dice, no debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. ¿Cómo se portó Edom? ¿Buena onda con Israel? ¿Buena onda con Judá? No. ¿Y cuántos, si leemos, no debiste, no debiste, no debiste, no debiste, no debiste, no debiste? Varios no debieron, no debiste, que Dios le reclama a Edom, ¿sí? Y algo que dice en el versículo 15, se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas como lo hice a Israel. Así se hará contigo. ¿A quién se refiere? ¿Contigo a quién? A Edom. ¿A Israel? No. ¿A la iglesia? Pues mucho menos, ¿no? Dice, todos tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. ¿Sí? Algo que también nosotros debemos de entender es de que a pesar de que Edom fue de cierta forma con Israel y todo, muchos dirían, bueno, pero cuando Dios hace juicio, cuando Dios realmente se manifiesta en contra de alguien o se manifiesta en contra de una nación. Muchas veces vemos que Dios no hace justicia, pero ya así como hemos visto la historia de Edom y de muchas otras naciones, Dios no adelanta su ira ni su juicio. Todo lo deja a su debido tiempo, pero tarde o temprano Dios hace justicia, sea una nación o ya sea una persona. ¿Sí? Ahora, aunque nosotros veamos que esto va dirigido a Edom, ahí donde de cierta forma podemos ver ese ejemplo, ¿sí? Porque Abdías está dirigido ¿a quién? A Edom. A Israel no, a la iglesia no, a los cristianos no. ¿A quién va? A Edom. Pero si de esta experiencia que tuvo Edom, de estas situaciones y de la forma en cómo se comportó Edom, sí podemos tomarlo como ejemplo. ¿En qué? En no comportarnos, ¿sí? De esta forma. ¿Sí? El pueblo de Israel es especial. ¿Sí? Y también cuando una persona pueda llegar a tener cierta situación, si yo me porto de una forma así indiferente e inclusive la agredo mucho más, eso también Dios un día va a traer justicia en contra de uno. Así lo hizo con Edom y así lo puede hacer con cada uno de nosotros que pudiéramos estar haciendo algo
indebido. En el versículo 16 dice, así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. ¿Sí? Dice, si todas las naciones bebieran, dice, sí, todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia. Versículo 17. Sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen, será un lugar santo y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. 18. El pueblo de Israel será un fuego violento y Edom un campo de hierba seca. Prácticamente está diciendo que cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Judá regrese, Dios va a usar al pueblo de Israel también para juzgar al pueblo de Edom. ¿Sí? Dios lo va a utilizar como instrumento de justicia. Versículo 18 al final dice, no quedará nadie con vida en Edom. Yo el Señor he hablado. 19, entonces mi pueblo que vive en el Negev ocupará las montañas de Edom. ¿Sí? Los que viven en las colinas, etcétera. Después, al final dice, y el pueblo del Benjamín ocupará la tierra de Galat. 20, perdón. Los desterrados de Israel volverán a su tierra. Ahora quiero que entendamos que todo este contexto, porque en el versículo 21 hay algo que voy a decir. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Fenicia hasta Sarepta al norte. Los cautivos de Jerusalén, ¿sí?, desterrados en el norte, volverán a casa y repoblarán los pueblos del Negev. 21. Dice, y pongan mucha atención, los que hayan sido rescatados subirán al monte Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom y el Señor mismo será rey. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto del último versículo que dice que tanto los cautivos de Jerusalén y los que hayan sido los desterrados de Israel? ¿Sí? Ese es el contexto. Pero de lo que hablábamos hace rato entre las clases, qué interesante que cuando nosotros investigamos un poquito acerca de el último versículo de Abdías, si nosotros no supiéramos el contexto, y lo voy a leer nuevamente, y ustedes me dicen a qué se puede parecer. Dice, los que hayan sido rescatados subirán al monte Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom y el Señor mismo será rey. ¿Me creerían si mucha gente ve ahí a la iglesia? Nosotros saltamos porque ya leímos el contexto. Pero si ustedes investigan, y por ejemplo, no sé, ¿qué podrían poner? Pasajes claves sobre Abdías o puntos principales de Abdías, una de las cosas les dice que en el versículo 21 hace referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Será cierto o será falso? Completamente falso. Acabamos de leer el contexto, ¿sí? Y no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a un juicio en contra de Edom. Y está hablando acerca de que el pueblo de Israel volverá en el futuro y ellos vencerán al pueblo de Edom y ocuparán las tierras de Edom como juicio que Dios trae sobre la nación de Edom. ¿Me explico? Y que antes había dicho que esas tierras no eran de ellos y ya después, cuando castiga a Adán, Así es, así es. Entonces, Dios no cambia, sino por las actitudes de las personas es de que Dios pues tiene que obrar de una forma diferente. Ah, sí, pero lo que yo digo es que, o sea, Dios los cuidó, Ajá. les Trató de acercarlos. cuidó sus tierras, les dijo que no los tocaran, pero cuando ellos actúan mal, ya después de todos los años, aún esas tierras que no, que Dios les dio, porque Dios los dio,
al final son de ellos por lo que ellos hicieron con, Así es, con así Israel. así es, sí. Y ahora vamos a Malaquías capítulo 1. Ya casi terminamos, ¿eh? No se me desesperen. Malaquías capítulo 1, versículos 4 y 5. Malaquías es el último libro de del Antiguo Testamento. Sí, ¿verdad? Sí. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento o prácticamente el último profeta. Y en el versículo 4 y 5 dice lo siguiente: los descendientes de Saúl en Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado. Y 5, cuando vean la destrucción con sus propios ojos, dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. Y esto es en contra de ¿quién? De Edom. Y qué interesante, el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta, menciona a Edom, ¿sí? Dentro de la historia, en el año 163 a.C., Edom fue destruida por Judas Macabeo. Más adelante, y arremete en el año 125 a.C., Juan Ireneo destruyó completamente a Edom. Y esta cita que acabamos de leer en Malaquías es la última cita que es mencionado Edom. En el Nuevo Testamento ya no existe Edom. En otras palabras, se cumplió el juicio de Dios sobre Edom, se cumplió y ahora sí que, y está detallado en la historia, y podemos ver que Dios cumple sus juicios. Entonces, ¿cuál era la importancia de que se escribiera este Abdías? El determinar este juicio en contra de Edom. Tarde o temprano, Dios siempre va a traer su juicio en contra de alguien que se comporte de una forma inadecuada. No podemos decir, Dios no hace juicio, Dios no hace justicia, Dios, a pesar de que la gente dice, pero hay un Dios, pues sí, aunque lo digan de broma, hay un Dios que todo lo ve. Y como dice aquí, otra vez Malaquías, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. No porque pensemos que somos mexicanos, Dios no nos va a juzgar, ¿sí? No porque pensemos que o somos chinos o filipinos o donde sea, no. Dios también ahí está obrando y Dios también hace justicia, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Una pregunta. Me queda claro que fue una, ¿cómo se llama? Ajá, pero bueno, que es algo que ya se cumplió, ¿no? Para él. Y que es para Don y todo. O sea, sí me queda claro. La duda es la última parte que ese versículo. Así es. Ajá. Bueno, tal vez en ese no, pero sí hay, porque las últimas clases que nosotros tuvimos fueron buscando a Jesús en el Antiguo Testamento y entonces nos decían, no en este pasaje, pero sí nos hacían referencia de otros, donde hablan de Jesús y de la iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces, sí hay eso, o está muy rebuscado y no existe y no podemos encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. A Jesús sí, a Jesús sí, a la iglesia no. Y a la iglesia no, ¿por qué?
Porque el mismo Pablo menciona que era un misterio, ¿sí? ¿Cuál era el misterio? Que de el pueblo de Israel y el pueblo gentil harían una institución llamada la iglesia. Y ese misterio se reveló cuando Jesucristo murió. Exactamente, ¿sí? Pero antes, no. Por eso es de que el pueblo de Israel, todas las promesas que se le ha dado, pues son para él, ¿sí? Y pues nosotros los gentiles, con base al rechazo en parte del pueblo de Israel, es de que Dios ahora abre más sus brazos y es donde nosotros entramos. De hecho, él lo hace en una parábola, cuando dice, un rey hizo una gran cena, ¿no? Invitó así que a esos grandes invitados y que dijeron, no queremos ir, no nos interesa. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Pues ahora ve por todos los caminos e invita a todo mundo. Y ellos dijeron que sí. Y eso prácticamente se los estaba diciendo al pueblo de Israel. ¿Sí? Y ahí el Señor estaba, o sea, sí Jesús estaba enfocando directamente con su pueblo de Israel, porque era, o sea, ya estaba prácticamente en sus últimos momentos, ¿sí? En sus últimos momentos en los cuales tenían la oportunidad de aceptar a Jesucristo como Mesías, pero ellos no lo quisieron aceptar. Pero entonces Jesús sí lo encontramos, porque hay muchos Sí, cosas que nos llevan a Jesús en el Antiguo Testamento, sí, eso sí. La iglesia, no. Más bien se confunden muchas cosas de Israel, se las adjudican a la iglesia, ¿sí? Y es ahí los... Ajá, nada más Jesús, ¿verdad? sí. No, y de hecho sí hay quienes enseñan esas situaciones de, y ahora Dios ha desplazado a Israel, así dicen, y nosotros somos esa nación santa, pueblo escogido, o sea, aunque lo menciona Pedro sí, pero no lo menciona de la forma que lo mencionan en la actualidad, ¿sí? Entonces, sí es importante hacer esa distinción. Y este pasaje que yo les decía igual, cuando estaba estudiando, igual así me metí para ver qué decían otros y me llamó la atención que decían de ese pasaje, ¿cómo? O sea, relés y relés y relés y relés. Y no está muy grande Abdías, ¿no? Y le relés, pero, o sea, ¿dónde? O sea, ¿dónde hilamos, no? Es así como también, bueno, perdón, cuando vimos el tema, no sé si ya vieron el video, cuando vimos, ay, no recuerdo si fue el de Ezequiel, donde habla de, oh, querubín grande protector, que todo. Todos hablan de ese que habla de Satanás, de la caída de Satanás y que no sé qué. Leemos el contexto. De hecho, yo hice el experimento aquí, ¿verdad? Así leímos todo su contexto y todo. Terminamos de leerlo y dije, y les pregunté, ¿dónde vimos a Satanás aquí? ¿Cómo? Sí, o sea, ahí habla de un ángel querubín y todo. ¿Dónde dice que ese es Satanás, el diablo? ¿Dónde dice que cayó del cielo y que, ¿dónde dice? ¿No? Hasta me dijeron, así, ¿no? Papá, como que estás mal, como, pues sí, tristemente ese pasaje lo narran como si fuese la caída de Satanás, cuando no tiene nada que ver con Satanás. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y ustedes ven el contexto, y habla, capítulos anteriores, y empieza a hablar el profeta en contra del rey de tal, en contra del rey de tal, en contra del rey de tal, y es cuando digamos, y en contra del rey de Tiro, y en contra del rey de tal, 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 tal. O sea, está en contra de un montón de juicios en contra de reyes. Pero como dice ángel querubín y todo, ahí está Satanás. ¿Con base a qué? ¿Sí me explico? ¿Sí? Y digo, hice ese momento, ese ejercicio, sí, ese experimento, porque, pues, digo, mis hijos y otras personas, pues, a lo mejor nunca habían escuchado un tema relacionado a ese tema donde se enseñaba que esos pasajes, hablaban de Satanás, ¿sí? Y es meter eso, lo que le decía hace rato, es meter un pensamiento a ese texto. Ah, no, aquí dice. Pero no, tenemos que dejar que el texto nos hable y no meter nuestras ideas en ese texto. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, pues perdón por su tiempo y dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. ¿No? Bien, pues vamos a orar
para terminar.